Soy moderadora de eventos de AgroWin y doy la bienvenida a todos quienes se encuentran conectados para participar del curso virtual gratuito Normas Agrícolas BPA y Global Gap, evento al cual ustedes están convocados gracias al software AgroWin, ERP para el agro, como proyecto que busca capacitar de manera gratuita en temas de interés y relevancia a todas las personas y empresas colombianas y de Latinoamérica. A la fecha, son más de 35.000 las personas que han dado un valor agregado a su gestión diaria, asistiendo a la formación virtual gratuita de pertinencia y calidad. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo desde el recuadro que aparece al lado derecho de su pantalla. Esperamos y este encuentro académico les entregue importantes herramientas teóricas que ustedes puedan poner en práctica para la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Además, puedan estar bien informados y conocer sobre las nuevas normativas, procedimientos y novedades establecidas por gran parte de los entes de control nacionales, que conozcan qué son las BPA y Global Gap, la importancia de su implementación, que conozcan la normatividad vigente en Colombia para las BPA y Global Gap, los requisitos y trámites para obtener la certificación. En el presente curso virtual gratuito, patrocinado por el software AgroWin, ERP para el agro, contaremos con la participación del ingeniero Jorge Eduardo Tavares, quien es ingeniero agrónomo, cuenta con amplia formación como inspector interno en Global Gap, es consultor experto en la implementación de buenas prácticas agrícolas BPA certificado por el ICA, es auditor interno de la norma ISO 22000 del 2015, experto en desarrollo regional endógeno utilizando recursos locales para Centro y Suramérica, certificado por la Agencia de Cooperación Japonesa. Adicionalmente, cuenta con una amplia trayectoria y experiencia profesional en el sector público como asesor y supervisor de importantes empresas y proyectos del sector agrícola. Bienvenido, ingeniero Jorge Eduardo Tavares, muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Cuéntenos de forma breve cuál será la temática que veremos el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, Marcela, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy en el curso de BPA y Global Gap. La idea de las dos sesiones que tendremos es conocer más a fondo sobre las buenas prácticas agrícolas, normatividad para Colombia y dejar una información valedera para todos nuestros agroempresarios. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Vamos entonces a dar paso para continuar con la temática que veremos durante la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes para todos los asistentes al curso. Mi nombre, como decían en la presentación, es Jorge Eduardo Tavares. Soy ingeniero agrónomo de la ciudad de Manizales. Hoy estaremos dando las pautas de las buenas prácticas agrícolas. Principalmente nos vamos a enfocar mucho sobre la normatividad colombiana, una aplicatividad de cada uno de los conceptos de BPA y esperamos hacerlo de manera práctica para que les sirva a todos nuestros asistentes y a todos nuestros agroempresarios del sector agropecuario. Como les decía, la temática son las buenas prácticas agrícolas, importancia de la implementación de estas buenas prácticas agrícolas en cada uno de los sistemas productivos de nuestros agroempresarios, la normatividad vigente en Colombia, además de que hubo un cambio de este año. Hubo un cambio para este año en la resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que es la entidad sanitaria para el país, requisitos para la certificación, trámites para certificación, y vamos a tener la oportunidad de trabajar en algunos formatos que les pueden servir a nuestros productores o a nuestros agroempresarios para implementar estas buenas prácticas agrícolas. Asimismo, tendremos una iniciación a lo que es la norma Global Gap, la importancia de su implementación, qué normatividad o qué norma está vigente, cuáles son los requisitos de certificación y algunos trámites de certificación para nuestros agroempresarios entren a ser parte de esta normatividad. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con unas definiciones de qué son buenas prácticas agrícolas.
Las BPA son las prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios. Esta es una definición que se encuentra dentro de la resolución ICA 03021 del 28 de abril de 2017. Pero asimismo quisimos hacer una comparación o equipararlo con unas definiciones que se puedan trabajar en otro país, como una definición que tiene el INTA acerca de que las buenas prácticas agrícolas es un conjunto de principios o normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, cosecha y acondicionamiento en la producción fruti-hortícola. Si vemos estas dos definiciones, están equiparadas o tienen una igualdad o una similitud en sus conceptos, ya que en las del ICA, la resolución ICA, se tratan o se abordan los términos de calidad e inocuidad en los alimentos, y en la definición definición que tiene el INTA es técnicas tendientes a reducir riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción de estos alimentos, ¿sí? Todas esas acciones que conllevan las buenas prácticas agrícolas redundan en una buena calidad, en reducir los riesgos y aumentar la inocuidad de los alimentos. Las BPA integralmente tienen tres principios básicos que se trabajan, que uno es la inocuidad del alimento producido. Esa inocuidad es la entendida por la calidad del alimento producido, de que no hagan ningún daño al ser consumido, sea en fresco o sea procesado, y que con la garantía de que se hagan las cosas bien y tener el registro o dar garantía de hecho. En este mundo globalizado, actualmente los consumidores están muy preocupados o se están preocupando. Entonces, actualmente el consumidor está muy preocupado por adquirir productos de buena calidad, que sean inocuos y que no le hagan daño a su salud. Entonces, por esto las buenas prácticas agrícolas se constituyen en el centro integral donde se intersectan todos los criterios básicos de manejo agronómico con las exigencias del mercado. Asimismo, otro principio básico de la BPA es la protección del medio ambiente. El medio ambiente entendido en hacer el menor impacto sobre fuentes de agua, sobre el suelo y sobre toda la biodiversidad y la biofauna presente en cada una de las explotaciones agrícolas o pecuarias presentes, sea en el país o sea en cualquier ámbito de la Tierra o del planeta Tierra, ¿sí? Y el tercer principio básico es cómo dar condiciones laborales adecuadas a los trabajadores, que son parte fundamental dentro de una explotación agrícola o pecuaria. Entendidas estas condiciones laborales adecuadas para estos trabajadores con los implementos que deben de tener estos trabajadores, las herramientas y todo lo concerniente a la protección laboral. Ahora, para más que la importancia de la implementación de BPA, vamos a hacer un paralelo por qué se deberían aplicar las buenas prácticas agrícolas en una explotación agropecuaria, ¿sí? Y lo vamos a hacer de manera gráfica con esta diapositiva, donde en el lado izquierdo vamos a tener cuáles son las ventajas de tener buenas prácticas agrícolas establecidas en cada uno de nuestros predios, y comparado con si no tenemos establecidas esas buenas prácticas agrícolas. Si tenemos buenas prácticas agrícolas, vamos a tener productos sanos,
de buena calidad, que puedan mejorar la nutrición y que se esté llevando un producto para el fin que necesitamos, ¿sí? Si son verduras, hortalizas, que aporten sus vitaminas y sus minerales. Mientras, si no tenemos BPA, pues la garantía de esa calidad, de esa inocuidad de esos productos no va a ser garantizable, no va a haber trazabilidad sobre estas producciones y no vamos a poder tener la permanencia en los mercados. Con BPA, como hablábamos ahorita, uno de los principios básicos son las condiciones laborales. Entonces en BPA por lo menos vamos a garantizar que esos trabajadores van a tener las condiciones adecuadas y vamos a tener la participación de unos trabajadores saludables. Sin BPA pues no podemos tener el control sobre eso, podemos tener el riesgo o el peligro de tener trabajadores enfermos que nos puedan ayudar a diseminar propiedades a los productos que no son deseables, o que se pueda diseminar cualquier enfermedad o cualquier peligro químico o biológico. Un principio básico de las BPA es que todo el entorno familiar pues, esté enfocado en lo que debe estar. Entonces aquí tenemos una imagen de niños o menores de edad que vayan a la escuela y no que estén priorizando sus energías o su tiempo en trabajos del campo, que no es lo que busca las BPA, ¿sí? Además de eso, pues con BPA vamos a tener una sostenibilidad y un acceso a mercados especializados, a nuevos mercados, además de mantener los mercados ya existentes. Si no tenemos BPA, podemos tener pérdidas de mercado. ¿Por qué? Porque muy posiblemente se lleve un producto sin trazabilidad, sin inocuidad al proveedor. Ese proveedor hace su cadena de comercialización y a quienes vaya el producto final muy posiblemente puedan devolverse de la cadena, hacer un reclamo al proveedor. Si el proveedor identifica de quién es el producto, pues muy sencillamente no va a haber la credibilidad con el productor para seguir comprando y se producen los productos rechazados o compras a muy mal precio o se pierde la calidad del producto. Asimismo, dentro de las BPA pues se tiene contemplado todo lo que es bienestar animal, predios organizados, predios limpios y todas las condiciones adecuadas para hacer una real explotación agropecuaria de manera organizada. Sin BPA pues no se puede garantizar ese bienestar animal. Muchas veces los animales son utilizados, o hay algunos animales que son utilizados para la producción agrícola. Va a haber un predio que no va a tener con las condiciones esenciales o predios contaminados, no van a haber las infraestructuras mínimas que garanticen una calidad e inocuidad en los alimentos, ¿sí? Además, con BPA es una excelente herramienta para llevar un control de producción, así como es la herramienta, el software AgroWin, que es una excelente herramienta de administración y llevar control de producción. Y si no tenemos BPA, pues hay una confusión total, un desconocimiento por parte del productor, cuáles son sus costos, cuál es su ganancia y en dónde se pueden hacer mejoras o alternativas de mejoras para la producción. Si tenemos BPA, pues vamos a garantizar o vamos a tener la oportunidad de acceder a unos mejores mercados donde redunde en mejores precios por la calidad, hay mejores ingresos para el productor agrícola y va a haber una rentabilidad de beneficio-costo adecuada para el producto o el cultivo que estamos trabajando, además de promover la mayor productividad y evitar el daño al medio ambiente. Si no tenemos BPA, pues muy posiblemente esa relación de ingresos, de costos,
de rendimientos no van a ser las adecuadas o no van a ser las más óptimas para cada uno de los sistemas productivos de los cuales estamos trabajando. En cuanto a normatividad vigente para Colombia, pues quisimos mostrar los antecedentes de los requisitos para la certificación de buenas prácticas agrícolas, y estamos hablando que más o menos del año 2009 se emana por parte del Instituto Colombiano Agropecuario la primera resolución, que es la 4174/2009, donde se establecen el sistema de certificación de buenas prácticas agrícolas para los predios donde se produzcan frutas y vegetales para consumo en fresco. Aquí estamos hablando del caso específico de Colombia, la normatividad para Colombia y la autoridad sanitaria de Colombia. Más adelante, ya es del año 2016, o sea, del año pasado, el mismo Instituto Colombiano Agropecuario emana la resolución 20.009 de 2016, donde se hace una actualización de esos requisitos para la implementación de buenas prácticas agrícolas, y se amplía a otros cultivos. Si bien en la primera era solo de frutas y vegetales de consumo en fresco, ya para esta resolución se amplía a otros productos como nueces, como café, como cacao y como aloe vera en producción primaria, ¿sí? Y de caña específicamente panelera, cuando la producción esté destinada a jarabes, melados o panelas. Ya más recientemente, ya de este año, con la socialización y el establecimiento de la resolución anterior, la 20.009, se hace necesario por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, se hace necesario hacer el ajuste a los requisitos para la certificación de buenas prácticas agrícolas. Se ajustan algunos requisitos, manuales y criterios de cumplimiento para las producciones anteriormente nombradas, frutas, hortalizas, nueces, café, ¿sí? Y tenemos para el caso de Colombia, así como el ICA o el Instituto Colombiano Agropecuario es la entidad sanitaria, pero también contamos con la norma técnica colombiana 5400, emanada por el ICONTEC, que es una norma de buenas prácticas agrícolas para frutas, hierbas aromáticas, culinarias y hortalizas frescas. Esta norma técnica, la adopción es de carácter voluntario, y les voy a mostrar la resolución ICA de 2017 para que la conozcan, y con la resolución 030.021 del 28 de abril de 2017, por medio del cual se establecen todos los requisitos para la certificación en buenas prácticas agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies de consumo humano. Esta resolución es de fácil consulta, sea en la página del ICA, inclusive quedará como material de apoyo en las memorias para cada uno de ustedes, y en términos generales nos dice que se evidenció la necesidad de ajustar los requisitos de la norma anterior, la resolución 20.009 de 2016, y nos establece unos objetos, unos ámbitos de aplicación, e inclusive en cada una de las resoluciones se presentan unas definiciones básicas para cada una de los términos diferenciales en estas BPA, ¿sí? Y también se muestra cómo
en su articulado las diferentes secciones en cuanto a definiciones, a ámbitos, a solicitud de certificación, a la realización de los trámites para pedir una certificación de buenas prácticas agrícolas ante el Instituto Colombiano de Agropecuario ICA, e inclusive en estas resoluciones se muestran cuál es el trámite, y se tienen unos documentos anexos como son los manuales de buenas prácticas agrícolas o el manual que viene establecido para esta resolución, una lista de chequeo que puede servir de insumo para cada uno de nuestros agroempresarios para que puedan adelantar un control como una auditoría interna y puedan ver el grado de establecimiento y de implementación en cada una de sus explotaciones agropecuarias. Y asimismo también pues hay como una lista o unos criterios de cumplimiento donde lo que se muestra es para cada punto de control de la resolución, pues qué es lo que se analiza o qué es lo que se debe demostrar en la producción agropecuaria y que puede ser un insumo fundamental para este establecimiento e implementación de las buenas prácticas agrícolas por cada uno de los productores o agroempresarios. Es de resaltar que para esta resolución o para esta certificación pues se tienen unos cumplimientos unos criterios de cumplimiento fundamentales, mayores y menores, ¿sí? Para el caso de las certificaciones, cuando son criterios fundamentales, se debe tener un cumplimiento del 100% de cada uno de esos criterios. En el caso de esta resolución, tenemos 7 criterios fundamentales, de los cuales debemos cumplir con los 7 criterios, el 100%. De los criterios mayores, tenemos 26 criterios mayores. En la anterior resolución eran 25 criterios mayores, en este tenemos 26, de los cuales debemos cumplir mínimo con un 85% de esos criterios, que corresponden a 22 criterios mínimos de cumplimiento, y de menores tenemos un total de 15 criterios, de los cuales debemos cumplir mínimo con el 60%, o sea, 9 criterios menores. Dentro de los criterios fundamentales, vamos a tratar de especificarlos o de desglosarlos a través de la presentación, ¿sí? Y algunos de los criterios mayores y menores, ya que el tiempo pues o la aplicación de todo el sistema, de todos los criterios de control para esta certificación pues se llevarían muchos más tiempos. Pero a manera informativa, aquí les muestro el anexo de los criterios o la lista de chequeo, y como un auditor, el caso que aplique, a qué oficina o seccional ICA pertenece el predio, que queda una localización georreferenciada y una altura sobre el nivel del mar. ¿Qué propietario? ¿Cuál es el propietario? ¿Cuál es su identificación? Si es en el caso de una empresa jurídica, pues cuál es el representante legal de dicha empresa. ¿Cuál es el área del predio? ¿Cuál es la dirección y correo electrónico de ese representante legal? Y a continuación se muestran unos
cultivos o unos espacios para establecer cuál es el cultivo con el cual se quiere certificar en BPA, cuál es el área específica de esos cultivos, y pues si hay otros cultivos dentro del predio, pues entonces se nombrarán y se especificará el hectareaje o el área específica de cada uno. Hay una información que se debe tomar sobre quién es el administrador del predio, cuál es su contacto, pues porque muchas veces cuando va el auditor o cuando va quien va a proporcionar la certificación o ayudar a la implementación de las buenas prácticas agrícolas, pues así siempre o en su mayoría quien los atiende son los administradores o los encargados del predio. Importantísimo, ¿quién es el asistente técnico del predio? Asistente técnico que debe ser un ingeniero agrónomo con tarjeta profesional vigente. ¿Y cuál es el teléfono de contacto de este profesional? Se toma la información de quién es el auditor o se reporta la información del auditor y se muestran los diferentes puntos o criterios. Como les decía ahorita, los criterios fundamentales se deben de cumplir al 100%, los criterios mayores un porcentaje mínimo del 85% y los menores son 15 y el porcentaje mínimo de presentación son 9. La ventaja de esta resolución con estas listas de chequeo, cada uno puede hacer una auditoría interna para su implementación y mirar en qué está fallando, en qué le falta ajustar detalles para cuando se solicite una certificación o una visita de auditoría, pues se cumpla con el máximo y ojalá fuera del 100% de cada uno de los requisitos o criterios de control. Asimismo, tiene un anexo 3 que son los criterios de cumplimiento y se muestra cada criterio, qué es lo que se debe de tener en cada uno de los predios, con qué se certifica o con qué se demuestra que el predio cuenta con los requisitos señalados para esta certificación o esta resolución. Dentro de los requisitos entonces de certificación hay unos requisitos documentales que son todos los registros, planes y procedimientos que se deben tener en la certificación BPA para el cumplimiento de todos los puntos de control. Estos registros y procedimientos se deben de tener mínimo o permanecer por mínimo 2 años. De estos requisitos documentales, inicialmente la procedencia del material de siembra. Este material de siembra debe de cumplir con todos los requisitos exigidos por el Instituto Colombiano Agropecuario. Si es de semilla, pues de su sobre o del material de semilla que se haya comprado en un almacén registrado por el ICA, que cumpla con toda la normatividad del lote, germinación, registro ICA para esas semillas. Si es material vegetal, que se haya obtenido de un vivero certificado por el ICA y que cumpla con toda la normatividad. Y si en la opción de que el material de siembra sea obtenido del mismo predio, esta obtención de este material deberá estar bajo un plan y unos procedimientos muy ajustados a los que requiere o solicita el ICA como entidad sanitaria. Asimismo, dentro de los documentales o de los requisitos documentales
debemos tener un análisis físico, químico y microbiológico de aguas. Este análisis físico, este análisis de agua debe tener una fecha de actualización no mayor a un año, ¿sí? Cada año, donde se analicen la calidad de aguas que se utilizan dentro de la explotación. Esto con el fin de garantizar o de saber, de conocer que el agua que se está utilizando para la producción de alimentos no esté contaminada, no sea foco de contaminación o de diseminación de enfermedades o de otros agentes causales que afecten la inocuidad de los alimentos. Asimismo, el predio o los predios deben contar con un análisis de suelos, emitido por una entidad reconocida, donde se tengan los principales elementos, como son elementos mayores, elementos menores, pHs, acidez y la textura del suelo. Estos análisis de suelos deben de tener una vigencia inferior a los 2 años. Y se debe tener un listado del límite máximo de residuos permitidos en el cultivo para cuando aplique. Esto está principalmente enfocado cuando los cultivos son, el mercado objetivo es de exportación principalmente, donde los mercados objetivos tienen unas condiciones de unos límites máximos de residuos en algunos productos químicos. Entonces, si este es el caso, se debe tener esa tabla de límite máximo de residuos y cumplir con la normatividad que se tenga. Ahora vamos a entrar a la parte de requisitos de certificación en cuanto a áreas e instalaciones del predio de la finca. Ahí, como están viendo en las diapositivas, este es un ejemplo de unas instalaciones de unidad sanitaria. Es un requisito fundamental, ¿sí? O sea que es de cumplimiento sí o sí. Y aquí en este caso estamos presentando una unidad sanitaria en un lote, ¿sí? Si bien es cierto, en cada uno de nuestros predios o explotaciones agropecuarias, las unidades sanitarias, sean para la familia o sean para los trabajadores, están en la parte principal de infraestructura, también es conocido que hay unos lotes de producción muy alejados de las instalaciones, y se pueden tener alternativas de certificación o de cumplimiento con la normatividad o las áreas de instalaciones, como estas que estamos mostrando, que son muy aplicables a lotes lejanos. El todo es que se cuente con esa unidad sanitaria en unos materiales que se pueda hacer un fácil lavado y desinfección, y que cumpla con los requisitos de tener lavamanos, de tener instalación de agua, y contener los avisos claros e ilustrativos en cuanto al protocolo de higiene o de lavado de manos, la parte de jabones y la parte de toallas que estén en buen estado y disponibles para los trabajadores. Asimismo, tener presente o tener en cuenta que se deben disponer de sitios para disposición de basuras. Hay otros requisitos como las de áreas e instalaciones. Este está principalmente dado para el almacenamiento de insumos agrícolas, un almacenamiento o un área de almacenamiento que debe de estar bajo llave, identificado bajo llave, para evitar la presencia de personas que no estén autorizadas, niños o animales domésticos, y que esté debidamente con los
anuncios claros o los avisos claros de que es la bodega de insumo, que hay peligro con los insumos que se tienen en su interior. Asimismo, dentro de esa bodega de insumos agrícolas, pues se debe contar con unas estanterías que sean de materiales no inflamables o no absorbentes, y se debe tener una diferenciación básica de cuál es el tipo de producto, para qué es su función, entonces si son plaguicidas, si son fungicidas, y tener una separación, una clasificación donde se tengan en la parte de arriba todos los productos que están de manera sólida o en polvo, y en la parte de abajo todo lo que son los productos o agroquímicos líquidos, para evitar, si hay un derrame, pues no haya contaminación entre esos diferentes productos. Además de eso, pues se debe estar ventilada la bodega. Tener en cuenta que dentro de la bodega, pues para la entrada solo es con personal autorizado para que pueda entrar a la bodega. En estas áreas de almacenamiento pues deben contar, como les decía, con la estantería que no sea absorbente, como en el caso que vemos en la parte izquierda de la pantalla, donde estén separados los productos y de acuerdo a su función y de acuerdo a su presentación. Además de esto, los suelos deben ser suelos que no permitan la absorción, y que en el caso de un derrame de algún producto químico pues se pueda contener dentro de la misma área de almacenamiento. Y por supuesto, dentro de esa área de almacenamiento pues debemos contar con todos los equipos y herramientas y el kit de derrames o para la atención de derrames. Es muy importante señalar que la bodega de insumos agrícolas, de plaguicidas, debe ser diferente a donde se almacenan los fertilizantes, ¿sí? Y es la imagen que vemos a continuación a la margen derecha de la pantalla o de la presentación, donde en ese espacio que es cerrado, que es ventilado, que cuenta con sus estivas, en donde el producto no se encuentra en contacto con el suelo, se encuentran los insumos o los fertilizantes que se trabajarán en nuestra explotación agropecuaria. Este debe ser un lugar cerrado que no permita la entrada de niños principalmente y animales domésticos, y que debe estar claramente señalada con los avisos alusivos a qué dependencia o qué área se tiene y cuáles son las alternativas de manejo en caso de una emergencia. Y en este caso nos está mostrando también posiciones ergonómicas para el manejo de esos fertilizantes o de esos insumos. Esta área va a ser de uso exclusivo para eso, de acceso restringido, y debe de ser prioritariamente y exclusivamente fuera de la vivienda que tiene el productor o que tiene el administrador. No se debe tener ni en una habitación de esa vivienda, ni debe hacer parte de la vivienda. Muchas veces dentro de nuestros productores vemos que dentro de la misma edificación se tiene un área dedicada para estos almacenamientos de estos productos, y en estas áreas se producen gases, se producen efectos tóxicos para la familia, y se pueden ver la intoxicación de los diferentes miembros que se encuentran en esa edificación. Asimismo, tenemos un área de almacenamiento de utensilios, equipos y herramientas. En la parte izquierda vemos lo que comúnmente podemos encontrar en una explotación agropecuaria, que es en un rincón
de una bodega o de una habitación, allá se tienen todos los implementos o herramientas para utilizar. Con BPA, con la implementación y el establecimiento de BPA, uno de los requisitos es que esa área de utensilios, equipos y herramientas esté debidamente identificada y ordenada, así como aseada, para tener a disposición cada una de las herramientas de la mejor manera posible y evitar riesgos a los trabajadores en la consecución de una de estas herramientas. Si ven en el lado izquierdo, de pronto van a ver un machete en la parte de abajo. Si un trabajador va a buscarlo, no lo encuentra, está en la parte de atrás, puede tener el riesgo o el peligro de que todas esas herramientas se le puedan venir encima o haya un corte con esa herramienta. Mientras en el lado izquierdo pues podemos ver la organización y es de fácil acceso a cada uno de estos o a los trabajadores. Asimismo, como tenemos unas áreas de almacenamiento o de almacenamiento de insumos agrícolas, pues tenemos que tener unas áreas de dosificación y de preparación de mezclas de estos insumos agrícolas debidamente señalados y que cuenten con todas las herramientas y con todos los utensilios que se deben de tener para la preparación de productos agroquímicos o productos químicos. Se debe tener de manera separada, se debe evitar que esos pisos sean absorbentes, o sea, no se debe tener pisos en tierra o en tablas de madera, ya que si hay en esa dosificación, en esa preparación de mezclas, de pronto hay un accidente, un derramamiento de producto, este piso lo pueda contener y se pueda hacer más fácil el tratamiento de esos derrames. Se debe contar con con suministro de agua, con el suministro de los utensilios adecuados para la dosificación, como son probetas, como son pipetas o si son envases que estén bien identificados en óptimo funcionamiento y con sus avisos a los usuarios a cuáles son las prácticas que se deben de manejar en cada una de estas áreas de dosificación. Dentro de la resolución o dentro de los requisitos se piden que ojalá sea posible la instalación de una ducha para el tratamiento de esas emergencias de derrames, o si hay derrames sobre el trabajador, pueda hacer la limpieza en el mismo sitio y no se tenga que desplazar hacia otra instalación, evitando así el contacto más prolongado con un posible agente químico que pueda tener el trabajador para hacer las mezclas. Igualmente, muy paralelo a las áreas de dosificación y preparación de mezclas, se debe tener un área de vertimiento de aguas sobrantes, o lo que comúnmente es conocido como barbecho, porque adyacente o en la misma área de preparación de mezclas. Cuando se hacen esas preparaciones de mezclas de productos químicos para aplicación dentro de la explotación agropecuaria, todo el sobrante, o cuando se presenta un sobrante que no se debería presentar, si se tienen bien calibrados los equipos y se tiene bien establecido cuál está la cantidad y cuál es el producto a aplicar, pero si se tiene estos sobrantes de esas preparaciones de mezclas, se deben de disponer de ellas en unas zonas identificadas que eviten la contaminación de fuentes de agua o la contaminación del producto. Entonces ahí tenemos tres ejemplos en campo. Uno es
de una zona de barbecho construida en una parte alejada pues adyacente a la zona de dosificación, pero que no tiene cultivo alrededor y que está debidamente identificada. En la parte del centro vemos como hay un trabajador realizando la mezcla en un sitio adecuado que evite el derrame, y en la parte derecha estamos es un ejemplo de un sitio de preparación de mezclas y barbecho en un lote alejado, el cual cuenta con las instalaciones para hacer una preparación de mezclas, y en la parte de abajo se cuenta con una zona de barbecho. Muchas zonas de barbecho son construidas o son adecuadas con material de grava, con material de carbón activado, lo que permite, cuando se haga esa disposición de aguas con productos químicos, se puedan inactivar o puedan ser atrapadas y no haya el peligro de contaminación de fuentes de agua o de cultivo. Igualmente, dentro de las instalaciones pues se deben tener áreas de acopio de productos cosechados, y estas áreas de productos cosechados hay alternativas, o se deben de tener alternativas, son de áreas de productos o de acopio de productos en campo, como en el caso que tenemos al lado izquierdo, donde los lotes son alejados, pero entonces se tienen esas áreas para una cosecha, un acopio transitorio o muy corto. Estas áreas deben ser techadas o deben de tener la separación con los rayos del sol o el agua lluvia. No debe de tener o no se debe permitir nunca el contacto del producto con el suelo. Por eso está la parte de las estivas o la separación física, y debe de contar con aprovisionamiento de agua, y tener muy bien identificados sitios de disposición de basuras. En el caso de la fotografía del centro, es otro centro de acopio transitorio en campo, donde se tiene ya un poco más implementado con materiales más resistentes, con un suelo o una estructura de suelo en cemento que evita ese contacto del producto con el suelo, y se tiene una infraestructura para hacer un mediano proceso con disposición de agua. Y en el lado derecho pues ya es un centro de acopio donde se encuentran la infraestructura principal del sistema productivo de la explotación agropecuaria, o lo que muchos productores de nosotros dicen las bodegas o el centro de acopio, donde se cuentan con balanzas, se cuentan con las canastillas, son áreas o instalaciones ventiladas, y que donde no va a permanecer mucho tiempo el producto para su comercialización o para llevar el producto al punto de comercialización o de post cosecha u empaque. Importantísimo, como decíamos, dentro de los pilares principales de las BPA son las condiciones laborales adecuadas para los trabajadores. Pues se debe también tener demarcada, o se debe tener un área donde nuestros trabajadores puedan tener el acceso al consumo de los alimentos y parte de descanso de su jornada laboral. Y aquí entonces les muestro también dos alternativas o dos situaciones que se pueden presentar. Una situación es cuando al trabajador le es viable ir hasta donde está la infraestructura principal del predio, donde está el comedor o casino que llamamos, con la respectiva indumentaria o la infraestructura para que esos trabajadores
puedan hacer el consumo de sus alimentos y su descanso. Y en la parte derecha también muestro alternativas cuando esos lotes son muy retirados y el desplazamiento de esos trabajadores es más el tiempo que destinan en el desplazamiento del lote al comedor y después del comedor otra vez a la casa, que se justifica hacer la inversión de estos comedores o áreas de esparcimiento para esos trabajadores en el mismo lote o dentro del mismo lote. Además de que estos sitios sirven para que estos trabajadores se puedan refugiar cuando las condiciones climáticas sean adversas para ejecutar la labor que están ejecutando. Debe estar identificado, debe contener sitios de disposición de basura que estén claramente identificados y que proporcionen a estos trabajadores unas buenas condiciones. Asimismo, dentro de la certificación o de los requisitos de certificación, se debe contar con botiquín de primeros auxilios, extintor y kit de derrames. Para el caso de buenas prácticas agrícolas, inclusive para Global Gap, las personas que van a hacer auditorías sobre estos ítems de la resolución, ese botiquín se verifica de qué se compone el botiquín, de que todos los elementos que estén dentro de ese botiquín sean los adecuados para la atención de primeros auxilios y lo que se pueda presentar en el sector agropecuario, que los medicamentos estén al orden del día, que no sean medicamentos vencidos. Eso es una de las recomendaciones básicas y fundamentales para esto. Asimismo, en los extintores, esos extintores deben ser extintores multiusos y que estén con su carga al día. Muchas veces cuando van las personas a auditar, también se encuentran que sí, contamos con extintor, pero se encuentra vencido de hace 2 o 3 años. Entonces no estaríamos haciendo nada y no estaríamos evitando esos puntos críticos, y es una herramienta súper necesaria para cuando se trate o se tenga un inconveniente en nuestro predio. Y el kit de derrames muchas veces o principalmente está compuesto por acerrín o un material absorbente, acerrín, arena. Acerrín es el más común que podemos encontrar dentro de nuestras explotaciones agropecuarias o alrededor, y el manejo de palas o herramientas que puedan dar la alternativa de manejo de este tipo de materiales. Igualmente, y durante toda el desarrollo del curso, hemos visto que en todas las áreas se deben tener esos avisos claros, avisos informativos, sean para los trabajadores, sean para los administradores o sean para los visitantes del predio. Estos avisos informativos que deben ser claros, del lado izquierdo podemos ver cómo se señala o cómo se debe señalar los lotes de producción. Estos señalamientos nos dan también la oportunidad de hacer la trazabilidad del producto obtenido dentro de ese lote, y lo que se hace es identificar con número de lote cuál es la fecha de siembra, cuánto es la densidad o la distancia de siembra, cuánta es la densidad en árboles por hectárea y cuáles son la cantidad de áreas o de hectáreas que se tienen contemplado dentro de ese lote.
¿sí? Este es fundamental para la trazabilidad. Asimismo, cuando se hace el tratamiento de estos lotes con cualquier sustancia química, pues se debe tener o se debe contar con el aviso informativo de que es un área que se trató con insumos químicos o agroquímicos o sustancias químicas, que si se va a entrar o si se necesita entrar se debe usar el equipo de protección adecuado para evitar la contaminación. ¿Cuál fue la fecha de aplicación? ¿Cuál es el periodo de carencia? ¿Cuál fue la hora de aplicación? Los productos utilizados. ¿Cuál es la fecha de reentrada o reingreso? Esta es súper importante cuando se hace el tratamiento de un lote con un producto agroquímico. Esa fecha de reentrada o de reingreso nos da la posibilidad o nos da más bien la certeza de que ningún trabajador ni ningún extraño debe de entrar a ese lote para evitar problemas toxicológicos. ¿Y cuál es la categoría toxicológica usada con el producto que se aplicó en ese lote? Y súper importante, principalmente en las zonas o en las áreas donde se hacen preparaciones de mezcla, donde se hacen dosificaciones, tener un insumo básico de los diferentes teléfonos de contacto para cualquiera de los trabajadores o de las personas que están ejerciendo labores dentro de los lotes o dentro del predio para atender cualquier tipo de emergencia, ¿sí? Y dentro de esos básicos pues tenemos policía, tenemos hospital, tenemos bomberos, hay una parte de contacto en los productos agroquímicos, donde se cuenta con línea 018.000 para tratamiento de intoxicaciones con productos químicos. Totalmente el administrador o quien es el responsable del predio, inclusive el asistente técnico y los otros que tengan a bien tener para este desarrollo, para este tratamiento de emergencias o de casos que se puedan tener en el sector agropecuario o en la labor. Hay áreas donde se debe tener equipos, utensilios y herramientas, y estos equipos, utensilios y herramientas que vamos a trabajar o que tenemos empleados en las labores de campo, en cosecha y post cosecha, deben de ser mantenidos en buenas condiciones de operación, limpieza y desinfección. Para mantener en esas buenas condiciones, pues se deben de llevar a cabo los registros de mantenimiento de cada una de esas maquinarias y equipos, quién lo ejecutó, qué mantenimiento se hizo, si fue preventivo, si fue rutinario, con qué se realizó, con qué productos se realizaron las desinfecciones, y si se hizo calibración. Esta calibración está principalmente dirigida a los equipos de aspersión en cuanto a la descarga por unidad de área del equipo, para saber y llevar un control de cuánto es el producto que estoy utilizando, si está adecuada la descarga a estos productos, si se necesita ajustar o no. Y para eso entonces se debe tener, además de los registros, pues unos procedimientos o instructivos de cada una de las maquinarias o equipos, donde detalle con claridad qué es lo que se hace dentro del predio. Que es muy importante resaltar que esos procedimientos o instructivos sean ajustados a la realidad, al día a día de cada uno de los predios o de las explotaciones donde nos encontramos, y que no sea tomarlo de una parte o de un manual, especificarlo en un procedimiento, en un documento que tenga el predio. Y si van a preguntar qué es lo que se hace cuando se va a hacer un mantenimiento o una calibración, nadie puede dar esa información. Entonces,
importantísimo resaltar que estos procedimientos instructivos sean ajustados a la realidad y al día a día de cada uno de estas explotaciones agropecuarias o como lo manejemos en cada uno de nuestros predios. Otro, como comentábamos al inicio de la presentación, pues uno de los principios básicos son el personal, y entonces para el personal, en el caso de la certificación de buenas prácticas agrícolas, los trabajadores deben contar mínimo con esos elementos de protección personal adecuado para cada una de las labores específicas. Aquí podemos ver, y es en lo que más se hace hincapié cuando se habla de seguridad en el trabajo, es con los elementos de protección para la aplicación de productos químicos o de productos agrícolas para esos trabajadores. Estamos hablando del caso de botas, el caso de guantes, el caso de una careta con filtro, el caso de la parte de las gafas o de las caretas. Poner a disposición de ese personal que está trabajando con nosotros todos los equipos y elementos de protección. Si nosotros tenemos o les proporcionamos a estos profesionales o a estos trabajadores todos los incentivos, todos los elementos de protección, evitamos los productos químicos. Bueno, como a manera de ejemplo, pues hay algunas predios o algunas empresas que cuando hacen la entrega de material de protección para los trabajadores, pues manejan una especie de planilla o de formato en donde se especifica el predio, quién es el responsable, fecha de entrega, y se enumeran los elementos de protección con una X, o se marcan, se diferencian de los elementos de protección que se han entregado a cada uno de los trabajadores o al trabajador responsable de la actividad, y donde firma quién recibe y quién entrega estos elementos de protección personal, y se dice que debe ser usado de manera obligatoria, y si no se usa, pues se tiene una cláusula de responsabilidad donde a la persona que se le entregó, si no hace el uso responsable de estos equipos, libera a la empresa o al productor de cualquier reclamación, ya que a él se le están proporcionando todas las herramientas y todo lo necesario para realizar una adecuada labor. Bueno, asimismo estos trabajadores o estos empleados de la empresa deben de estar capacitados mínimamente en estos temas: almacenamiento, manejo, aplicación de insumos y el uso de esos elementos de protección que hablamos anteriormente. Esa capacitación para esos trabajadores es de suma importancia para evitar problemas, principalmente de intoxicación, de reclamos ante la empresa por parte de esos trabajadores, y, como decíamos, esos principios básicos: dar las condiciones laborales adecuadas para cada uno de nuestros trabajadores que esté haciendo esas aplicaciones. Entonces ahí vemos ejemplos que los ve uno muy fácilmente en el sector agropecuario, principalmente de los pequeños productores,
en donde esa aplicación, esa mezcla de productos, esa preparación de productos químicos se hace de cualquier forma sin tener las medidas adecuadas de protección, como vemos en el caso izquierdo, con los pies descalzos, además de que una de las vías de penetración principales de estos productos agroquímicos es la vía dermal. Entonces es lo que no se debe hacer. Otra, la imagen que tenemos en el medio nos identifica cómo un trabajador está consumiendo alimentos mientras hace aplicaciones. Esto es una práctica que no podemos dejar nosotros como responsables de una explotación agropecuaria en buenas prácticas agrícolas, evitar siempre que una situación de estas suceda. Adicional, si vemos esa imagen, pues no tiene ni siquiera los elementos de protección. Entonces adicional está comiendo y sin elementos de protección, pues no vamos a poder garantizar para ese trabajador las condiciones laborales mínimas para que se haga una buena aplicación. Y al lado derecho pues podemos ver una persona con todos los implementos de protección personal adecuados para hacer la preparación o una dosificación de mezcla, con los elementos como guantes, careta, el delantal o el overol, y los guantes inclusive por fuera de las mangas, por si hay algún derrame pues siga derecho y no haya un derrame por dentro de la ropa que le esté manejando. Asimismo, pues debe haber una capacitación en el manejo y calibración y limpieza y desinfección de esos equipos. En el manejo, pues para que cualquier herramienta que se dé o se brinde a estos trabajadores no se vaya a tener el inconveniente de un desperfecto, de una inutilización de estos equipos. En calibración, esa calibración nos da, si tenemos a esos trabajadores capacitados en calibración de equipos, pues vamos a tener una mejor administración sobre los productos que vamos a aplicar o las labores que vamos a hacer, una adecuada disposición de las dosis a las cuales deben de trabajar esos productos, y una determinación de la cantidad que se debe utilizar por lote o por sistema agropecuario. Y limpieza de equipos es fundamental, y estamos hablando de limpieza principalmente en el caso de aspersoras o equipos de aspersión, ya que muchas veces el productor suele utilizar la misma bomba de fumigación para aplicación de herbicidas, de productos herbicidas, y después vaya a hacer una aplicación de un fertilizante foliar o de un plaguicida. Si no se hace una adecuada limpieza de esos equipos, tenemos el peligro de producir un daño mayor al cultivo o al lote por la no limpieza de ese equipo con labores anteriores. Igualmente, pues entonces los trabajadores deben de estar capacitados en prácticas de higiene, primeros auxilios y manejo de extintores. Y en ese de práctica de higiene, sí quiero mostrarles que lo miremos y después hagamos una reflexión acerca de él. Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven, pero son muy peligrosos. Sin darse cuenta, las mujeres llevaron el cólera a la casa en el agua que recogieron. El cólera también se esparció
en las patas de las moscas y en las manos sucias. Y nos tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó muy rápido. A la mañana, papá se sintió muy mal. Tenía una diarrea que se veía como agua gris que chorreaba de él. Yo me asusté mucho. Salí a buscar ayuda. Corrí tan rápido como pude. Cuando la enfermera lo vio, supo que era cólera. Necesitaba líquido enseguida. En ese momento, ella no tenía suero oral, así que le preparamos una bebida especial. Primero nos aseguramos que el agua fuera potable. La filtramos con un paño y la hervimos por 1 minuto. Luego mezclamos media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar en 1 litro de esta agua. Sabía como a lágrimas, no muy salada. Me daba miedo que papá se muriera, pero pronto se sintió un poco mejor. La enfermera me explicó que no todos los que se tragan los bichos del cólera se enferman como mi papá, pero aún así pueden pegar la enfermedad. Ahora debía explicar lo del agua potable en mi pueblo y enseñarles a protegerse del cólera. Cuando vi a una muchacha que cargaba agua, le dije que podía convertirla en agua potable agregándole gotas de cloro y esperando media hora antes de usarla. A un hombre que iba a ponerse a comer con las manos sucias, le dije que lavara siempre sus manos con jabón y agua potable después de ir al baño. Solo podría comer sin peligro si tenía las manos limpias. Cuando vi a los vecinos del pueblo esparcir el cólera por el río, les dije que debíamos cavar letrinas lejos del río, por lo menos a 30 metros, para que el pueblo estuviera limpio. A una mamá que cocinaba alimentos sin lavarlos, le dije que debíamos lavarnos las manos y toda la comida, y después de cocinar, comer la comida caliente y no dejar que se le pararan las moscas. Corrí la voz por el pueblo y fui rápido a buscar a papá. Me sentía feliz porque ya estaba mejor. Así volvió la salud al pueblo. Ahora filtramos y hervimos el agua de beber. Siempre usamos las letrinas y siempre nos lavamos las manos después. Los alimentos se lavan, pelan y cuecen lejos de las moscas. Y siempre nos lavamos las manos antes de cocinar y comer. Salvamos a nuestro pueblo del cólera. Corran la voz. Su pueblo también puede ponerse a salvo. Bueno, muy bien. Si bien el video no está íntimamente relacionado con BPA, pero sí nos deja una reflexión muy importante. Todas las acciones que hacemos nosotros tienen consecuencias. Si ahí pudimos ver todas las acciones o las actividades que hubo arriba tuvieron consecuencias río abajo, ¿sí? Por eso es tan importante las prácticas de higiene en los trabajadores y en cada uno de los sitios que se tengan dispuestos para esta higiene, principalmente el lavado de manos, tener en cuenta el plan de gestión para ese riesgo biológico o el procedimiento y el manual, que todos los trabajadores del predio lo puedan ejecutar, todos los que tienen contacto con
con los productos, principalmente los productos que van a ser en fresco. Igualmente, pues estos trabajadores deben de tener también, mínimo, o el administrador y los trabajadores principales, una capacitación en primeros auxilios y manejos de extintores. Ahí estamos viendo dos ejemplos de capacitaciones a trabajadores. Ese fue en la cadena específica de cítricos. Capacitaciones básicas y que son de fácil adquisición o de fácil consecución esa capacitación para nuestros trabajadores con los cuerpos de bomberos municipales o con la defensa civil de cada uno de los municipios o de los departamentos, en donde se capacite a los trabajadores en qué hacer. Muchas veces la atención de primeros auxilios, la primera atención salva vidas. Nosotros estamos en un escenario agropecuario en el campo, estamos expuestos a diferentes situaciones que pueden ocurrir con estos trabajadores, y la otra es el manejo de extintores. Ahora vimos que se debe contar con extintor multiusos, pero no hacemos si tenemos el extintor, pero no tenemos al personal capacitado para poderlo trabajar. Estas capacitaciones son sencillas, fáciles de manejar, y se deben toda capacitación, toda intervención que se haga sobre los trabajadores del predio, se debe registrar por parte de o en la parte documental se debe tener el registro de la capacitación a cada uno de los trabajadores, donde mínimamente cuente con cuál es su fecha, cuál es la capacitación realizada, cuál fue la entidad o cuál fue la persona que la realizó, cuál fue el tema de capacitación, cuál fue la duración y quiénes fueron los asistentes con su cédula y firma. Todo este registro documental de este tipo de capacitaciones básicas para nuestros trabajadores deben de estar en el soporte documental con el cual cuente el predio para la certificación en BPA. Listo. Así como deben de estar capacitados esas personas en esas herramientas básicas, pues también se debe tener un plan de manejo de contingencias o emergencias. Ese plan de manejo de contingencias o emergencias para cada uno de los predios o empresas agropecuarias pues debe estar publicado en un lugar visible donde todos los trabajadores que hacen parte de nuestro predio, de nuestra explotación, puedan o tengan el conocimiento de qué hacer en caso de emergencias, y las emergencias discriminadas por lo que pueda pasar, ¿sí? Caso de incendio, caso de intoxicación, caso de derrames. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer y a quién se deben de dirigir en caso de? ¿Sí? Mínimamente los administradores deben de conocer este plan de manejo y debe ser compartido con los demás trabajadores de nuestros predios. Ahora dentro de los principios básicos decíamos la parte ambiental, y dentro de la parte ambiental que debemos tener en cuenta para la certificación de BPA, debemos tener o poseer dentro de nuestro predio un plano con esa identificación de las fuentes de aguas y cuáles son los riesgos asociados
a los diferentes lotes o a las diferentes infraestructuras que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de un predio donde está los diferentes colores, son los diferentes especies que se encuentran dentro del predio, pero se tiene demarcado cuáles son las fuentes de agua, cuáles son las partes o las alturas y los sistemas como de drenaje natural que tiene el predio, para establecer dentro de ellos pues un plan de manejo ambiental en cuanto a evitar erosión y el cuidado de esas fuentes de agua. Ese cuidado de esas fuentes de agua se debe tener como un plan, se debe tener un plan para esa conservación y cuáles son las acciones que se deben de hacer para hacer esa conservación y protección de fuentes de agua. Igualmente se debe identificar cuál es la fuente de agua que se va a utilizar para las diferentes actividades dentro del cultivo, dentro de la explotación agropecuaria, y de esa fuente de agua es de la cual se deben de tener los resultados de análisis microbiológicos para identificar los riesgos asociados a este ítem. Muchas veces cuando se cuenta con sistemas de riego, pues entonces se debe tener dentro de ese sistema de riego el plan de aprovechamiento racional de esas aguas de riego, ¿sí? Dentro de este componente ambiental, pues también hay una práctica súper importante que es el triple lavado para los envases de plaguicidas, principalmente plásticos y metálicos. Esta es una campaña y este es un procedimiento que se debe hacer cuando tenemos esa aplicación de plaguicidas y se termina el producto, hacer ese triple lavado. El envase se llena hasta la tercera parte, se agita, se vacía y el procedimiento se hace por tres veces, y después lo que hay que hacer es inutilizar el medio o el envase que contenía ese plaguicida, haciendo la perforación, pero la perforación sin dañar la etiqueta del producto, ¿sí? Con esto, que estamos evitando que estos productos o estos envases que contenían alguna vez productos químicos se utilicen o se reutilicen. Muchas veces uno veía en el sector agropecuario como al productor le llevaban al campo su almuerzo y la parte líquida iba en un envase de estos, o se transportaban semillas, ¿sí? Entonces evitar eso y tener un plan de disposición de esos elementos que tuvieron o contuvieron alguna vez un plaguicida para su devolución. En el caso de Colombia hay un programa que se llama Campo Limpio, con el cual se programan jornadas de recolección de estos envases o se llevan al almacén donde se obtuvieron estos productos agroquímicos para que se haga la devolución y su correspondiente reciclaje o disposición final. En este componente ambiental, entonces debemos tener un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, un plan de gestión de residuos sólidos. Estos planes de manejo de residuos sólidos y líquidos, estos planes son un documento donde el sistema productivo, la explotación o el sistema agropecuario plasme qué es lo que hace en ese manejo ambiental o de residuos sólidos, específicamente en el predio, ¿sí? Yo les quiero compartir un ejemplo, ¿sí?
un ejemplo de un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos en los cuales se muestra cuáles son las acciones que hay que hacer para cada uno de los casos, y que les quede como consulta y guía para cada una de sus explotaciones agropecuarias, que lo puedan tomar como opción, y que aquí en ese plan de manejo de residuos sólidos y líquidos puedan plasmar lo que realmente se hace dentro de su explotación o dentro de su predio. Productos vencidos. Esto no debe de pasar en un predio que esté certificado con BPA, pero si pasa, entonces ¿qué se debe hacer con esos productos para que se dé una adecuada disposición? No se deben de reutilizar recipientes agroquímicos, lo que hablábamos ahorita de triple lavado y la adecuada disposición. Estos envases o recipientes que hayan contenido algún tipo de sustancia química, pues no se debe desechar como basura convencional. Muchas veces lo vemos, que en la basura que sacan o se tiene dentro de los predios, ahí está revuelto todo. Se debe de hacer la parte del triple lavado y hacer la inutilización de eso para llevarlo a su disposición final. No se deben de conservar plaguicidas ni fertilizantes caducados, obsoletos o vencidos, como decíamos ahora, debido a que las compras que hay que hacer, pues se supone que deben de estar justificadas por una necesidad puntual y no se deben de almacenar por mucho tiempo. Entonces debe haber una justificación. Hay algunas acciones que se deben de hacer para evitar de accidentes o derrames durante los transportes, cómo se debe hacer la carga y descarga de los vehículos para evitar deterioro de envases y etiquetas, cuál es la forma de hacer o de actuar en la parte de un derrame, ¿sí? Cuando sea aplicable para los residuos vegetales de cosecha, siempre que tengamos unos materiales resultantes de una poda, de una cosecha, de un raleo que se tenga que hacer dentro de la explotación agropecuaria, pues cuál es la disposición de este material, cuál es la disposición adecuada o cuál es la disposición que se hace en el predio, la parte de materiales plásticos, bolsas, y también unas acciones para los residuos líquidos y qué hacer cuando no se utiliza totalmente una mezcla. Bueno, este es un ejemplo de plan que se los dejo para que ustedes lo puedan nutrir o les pueda servir de base o de insumo base para cuando lo vayan a hacer. Igualmente tenemos un plan de gestión de residuos sólidos o líquidos que lo podemos trabajar con base a una lista de chequeo, como se trabaja como una lista de chequeo en el cual nos indica qué es lo que vamos a hacer, en qué área vamos a evaluar, cuál es el tipo de residuo que podemos tener en esa área, si aplica o no, y cuál es la acción a tomar. Este también nos puede servir o les puede servir como un insumo para que lo puedan hacer la implementación de buenas prácticas y en la parte de residuos sólidos y líquidos, y en cada una de las áreas a evaluar o las posibles áreas que podemos tener y cuál puede ser la acción que podamos tener. Hay otro ítem, otro requisito, que es el manejo de suelos. Para ese manejo de suelos, pues también tenemos que tener un plan de manejo de suelos o para prevenir la erosión, planes que deben de llevarse en registro documental, que
que deben de ser adoptados para cada uno de las explotaciones agropecuarias, y que es que hay que mostrar documentalmente cuando tengamos una auditoría, y es dentro de lo que se maneja. Ahora hablamos de sostenibilidad ambiental, y en esa sostenibilidad ambiental teníamos todo lo que era manejo de suelos. Entonces, para ese programa o ese plan de prevención de erosión de suelos, tenemos que tener en cada predio un plan que incluya prácticas fáciles o prácticas integrales que conlleven coberturas nobles, labranza mínima o manejo de curvas a nivel para cuando las siembras son en laderas, ¿sí? Entonces, todos estos planes y procedimientos deben de estar en forma documental para cada una de las explotaciones agropecuarias, y son de los que hacen parte de los criterios de evaluación y de criterios de cumplimiento en cada una de las auditorías que se vayan a realizar por parte de cualquier ente. Hay otro ítem que es la nutrición de plantas. En esta parte de nutrición de plantas o de cultivos, pues debemos de tener también un plan de fertilización. Hace parte de ese plan de fertilización el análisis de suelos, registro de aplicaciones y procedimientos. Entonces vamos a ver un ejemplo de ese plan de fertilización. Ese plan de fertilización es un plan que debe de ser ejecutado o formulado por el acompañamiento del asistente técnico. Ese plan de fertilización debe contener como mínimamente el encabezado principal, que es el predio, cultivo, fecha de siembra, asistente técnico y propietario, y en muchos casos cuando se trabaja por lotes, pues entonces el lote. Y lo que se hace en ese plan de fertilización es cómo programar con qué producto y a través del tiempo en qué fechas se van a realizar. Esta P es de programado. Si yo voy a hacer una fertilización, por ejemplo con triple 15, digo que lo voy a programar en febrero, y si realmente lo ejecuto en febrero, pues que si fue bien planeado este plan, pues entonces la ejecución en febrero. Si esa ejecución no se pudo hacer en febrero por X o Y razón, pero decimos que lo aplicamos en abril, y en estas observaciones podemos plasmar, bueno, si bien fue planeado en febrero, pero por condiciones climáticas no habían las condiciones para hacer la fertilización, entonces estas recomendaciones las plasmamos en cada campo de observación, ¿sí? Además de ese plan de fertilización, entonces debemos cada predio como registro documental. Hablamos de que debíamos tener un análisis de suelo, ¿sí? Ese análisis de suelo es un análisis de suelo básico. No debe de tener más de 2 años. Hay instituciones reconocidas donde se mandan a hacer los análisis del suelo con unos análisis de suelos básicos, por lo menos de elementos mayores, menores, pH, capacidad de intercambio catiónico y textura. Y dentro de estos análisis los resultados muchas veces van con las recomendaciones para el cultivo o para los lotes que estamos trabajando. Ese plan de fertilización debe estar en base al análisis de suelo. Entonces por eso les muestro aquí, y esa documentación siempre debe estar en el predio
y en el lote o en la trazabilidad que se le debe llevar a cada uno de los lotes. Ahora, si bien hicimos un plan de fertilización con base en el análisis de suelos, pues debemos de tener un registro de aplicaciones de fertilizantes para hacer esa nutrición de plantas. Ese registro es muy similar o es parecido al plan, pero aquí entonces vamos a tener plasmada la fecha de realización, cuál es el nombre del producto comercial, y estamos hablando de producto comercial, y como ahora hablamos de que todos los insumos que se apliquen deben ser conseguidos en un almacén reconocido. En un almacén reconocido, pues entonces cada uno de los insumos tiene un número de registro ICA, un número del lote, ¿sí? Que esto nos ayuda a la trazabilidad de los productos, qué dosis, entonces 50 gramos por planta o por árbol, ¿sí? ¿Cuál fue su forma de aplicación? Entonces aquí estamos hablando de aplicaciones al suelo. ¿Quién recomendó y quién aplicó? ¿Sí? Aquí también toma mucha validez la recomendación del ingeniero agrónomo. Por eso dentro de esos requisitos debe estar la certificación de que estoy recibiendo una asistencia técnica por parte de un ingeniero agrónomo con tarjeta profesional vigente para el caso, pues para la profesión. Aquí hay en nutrición de plantas también hay una alternativa que es procedimiento de abonos orgánicos y registro de producción de abonos orgánicos. Este aplica sí y solo sí para los predios que hacen esa producción de abonos dentro del mismo predio, que no tienen que ir a comprarlos. Si ese predio hace la producción de esos abonos, debe tener muy bien diferenciado con los requisitos de la autoridad sanitaria cuáles son los pasos que deben de seguir para una buena y adecuada obtención de ese abono orgánico y registrar cuánto es la producción de ese abono, ¿sí? Porque este es específico para cuando se producen en el predio y se utilizan en el mismo predio. No se pueden comercializar porque no tienen su registro ICA y no tienen estandarizado el método de producción. Asimismo, pues entonces tenemos el capítulo de protección de cultivos. En esta protección de cultivos, pues debemos contar con un plan de protección sanitario. Ese manejo de cultivos o de protección de cultivos debe de estar enfocado dentro de los principios de manejo integrado de plagas y enfermedades, y que sea basado principalmente en la observación y detección de las plagas, y que las acciones que se emprendan para ese manejo integrado de plagas prioricen primero las acciones o métodos culturales, etológicos, biológicos, físicos, siempre antes que un control químico. Entonces siempre dar alternativas de aplicación antes de priorizar el químico. Se deben priorizar las demás acciones para esta protección sanitaria, ¿sí? Ese plan debe ser escrito, debe de ser planeado y ejecutado bajo la supervisión del asistente técnico, y en este caso el asistente técnico es el ingeniero agrónomo. Así como para cuando nosotros nos enfermamos, quien nos debe recetar es el médico o el profesional adecuado para esto,
Entonces el ingeniero agrónomo en este caso es quien puede recomendar y debe recomendar, y donde se incluyan cuáles son esas estrategias que se van a emplear y cuáles son los procedimientos. Dentro de este plan, entonces hace parte de este plan el formato o el registro de aplicación de plaguicidas y el formato de monitoreo de plagas, ¿sí? Asimismo, pues entonces tenemos que tener, si ya tenemos ese plan de protección sanitaria, pues debemos de llevar un registro de aplicación de plaguicidas, perdón, entendiendo plaga, o en el entendido de plagas para la resolución de todo organismo que pueda afectar el desarrollo óptimo del cultivo de la especie vegetal, ¿sí? Entonces aquí tenemos un encabezado similar a lo que habíamos hablado del registro de aplicación de fertilizantes, una fecha, ¿sí? Una fecha, sí. Plaga, controlar, entonces en el entendido de plaga puede ser plaga, enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es el número de registro ICA y el número de lote del producto que voy a trabajar? Entonces hagamos un ejemplo, por ejemplo un Confidor que su ingrediente activo es imidacloprid, ¿sí? ¿Cuál es su dosis? ¿Cuál es el periodo de carencia y el periodo de reentrada? ¿Sí? 15 gramos por bomba, ¿sí? Por bomba de 20 litros. Y este es un cambio importantísimo o fundamental dentro de esta resolución en comparación con las resoluciones anteriores. ¿Tiene registro para el blanco biológico, sí o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso específico podemos hablar de mosca blanca, ¿sí? Y ese producto se llama Confidor, que su ingrediente activo es imidacloprid, por ejemplo, tiene un registro para mosca blanca en tomate. Entonces, sí o no, ¿quién recomendó y quién aplicó? Este cambio fundamental, y es uno de los criterios mayores que se incluyó en esta nueva resolución que no tenía la anterior, nos da la oportunidad de hacer una trazabilidad y un manejo de que se está trabajando con los productos registrados por la entidad sanitaria, por la entidad pertinente para ese cultivo o esa especie, y que no vamos a tener problemas en el caso de que vayamos a tener o a trabajar con exportación, o el mercado sea de exportación o el mercado de destino sea de exportación, o de límites máximos de residuos. Entonces, asimismo de este plan hace parte también el registro y monitoreo de plagas. Ese registro y monitoreo de plagas es el que nos da las herramientas para mostrar o para tomar las decisiones de qué tipo de manejo debo hacer sobre una plaga o sobre una enfermedad. Entonces, en este tipo de formato se debe incluir mínimo la fecha, cuál es la plaga que se está haciendo el monitoreo de la plaga, si es preventivo, ¿sí? O si es de verificación cuando hay una aplicación de un producto o de unas acciones de control y que necesitamos ver cuál fue su efectividad, ¿sí? Un umbral o un nivel de daño económico que es determinado para cada una de las plagas, ¿sí? En nivel bajo, medio, alto,
y que dependiendo del nivel pues nos va a dar el tipo de control que vamos a realizar sobre esa plaga, ¿sí? Y quién realiza esa actividad de monitoreo, siempre enfocando el manejo integrado de plagas en la parte preventiva, de priorización de acciones, antes del control químico, una priorización de acciones de otro índole. Listo. Hemos hablado mucho durante la sesión de trazabilidad del producto. Esta imagen si bien nos está hablando o nos está mostrando esa trazabilidad del producto, debe ser tanto hacia adelante como hacia atrás. Esa trazabilidad del producto nos da a entender de que de un lote de producción obtenemos una cantidad de producto y podemos saber de esa cantidad de producto cuáles fueron las acciones que se debieron hacer dentro del sistema productivo para que nos diera el resultado de ese producto. Si tenemos reclamaciones, que si tenemos reclamaciones, sea del comercializador o del consumidor, podamos decir con la verdad cuáles fueron las acciones y que se procuró por garantizar la calidad e inocuidad de ese producto. Listo. Entonces ya hemos evacuado unos requisitos mínimos para hacer la certificación. Yo sé que no son todos los puntos de control, pero tratamos de evacuar el máximo posible. Y cuando un productor, cuando una explotación, una empresa quiere hacer el trámite de certificación, pues entonces hacemos una solicitud al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, una solicitud que es la forma 389, a cual en cualquiera de las seccionales ICA del país, ¿sí? Es una forma aquí sencilla donde dice la solicitud de auditoría. Hay unos datos principales del solicitante, unos datos del predio, ¿sí? Cuáles son las especies producidas, si es frutas, si es hortalizas o hierbas aromáticas y culinarias, en el ámbito que nosotros lo trabajamos inicialmente, la resolución, cuántas son las plantas y el área dedicada, si hay otras especies o no, si hay pues especifica cuáles, e inclusive hace una indagación sobre qué organismo o qué persona le ayudó a hacer la implementación de buenas prácticas agrícolas. Muchas veces estos servicios son prestados por gremios, por entidades públicas, por profesionales independientes, empresas, o puede bien ser una iniciativa propia del productor o del ICA que esté haciendo, facilitando el proceso de certificación u otro. Fecha estimada para programar la auditoría. Si hay aspectos que se deban ampliar, pues se amplían, y firma de quien lo solicitó, quién hizo la solicitud o quién solicita la visita de auditoría. Es un formato sencillo que, si se cumplen con los criterios que se dijo anteriormente, es un formato sencillo que se de diligenciar. Asimismo, a esta solicitud, entonces, para seguir con el trámite, se deben anexar unos documentos, como es copia de la cédula si es persona natural, o de certificado de existencia o representación legal no mayor a 90 días cuando es una persona jurídica. Acreditar esa posesión o tenencia del predio
Esto puede ser con copia de la escritura, bueno, con cualquier método en el cual se pueda acreditar esa posesión, documento que acredite la asistencia técnica y copia de la tarjeta profesional. Entonces aquí debe de ir incluido el contrato que se tiene con ese ingeniero agrónomo que está prestando la asistencia técnica al predio y esa copia de la tarjeta profesional. Porque como ustedes ven, ese ingeniero agrónomo es en últimas quien responde por las recomendaciones que se hayan hecho para el tratamiento de las diferentes situaciones en el predio. Un croquis de llegada y plano del predio, que ya lo vimos también, un certificado de uso del suelo. Cuando hablamos de certificado de uso del suelo, ese certificado se consigue fácilmente en las oficinas de planeación de cada uno de los municipios, donde le dicen al propietario que ese predio se encuentra según el plan de ordenamiento territorial, el POT, o el plan de ordenamiento básico, el POB, que se encuentra en un sitio rural apto para la explotación agrícola o pecuaria. El análisis microbiológico de aguas, copia de ese análisis, que debe ser reciente. Permiso de aguas o radicado en la solicitud, este se hace con las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? Y es cuando aplica o cuando se hace necesario el permiso de aguas, principalmente para aguas de riego o cuando se tiene un consumo muy alto de aguas. Y cumplir con lo establecido en el manual de prácticas de las buenas prácticas agrícolas, que es lo que hemos trabajado durante esta sesión. ¿Cuál es el trámite? Usted como productor, yo como productor o como empresa hago la solicitud ante el ICA. El ICA tiene 30 días hábiles para la revisión de esa solicitud, de esa documentación. Si el ICA cree que hace falta documentación, se la puede solicitar a uno y le da 15 días para hacer la subsanación o para completar esa información. Y después de que quede en firme esa solicitud, el ICA puede tener hasta 45 días después de esa radicación para la visita para hacer la auditoría o la visita de auditoría, y resultado de eso pues hay un diligenciamiento de la lista de chequeo que la vimos iniciando el curso que estaba anexo a la resolución. Y el ICA, resultado de esa auditoría, puede dar 3 conceptos: certificable si cumplo con los requisitos, aplazado si yo tengo dentro de la visita de auditoría se ve que tengo un complemento parcial pero debo hacer unos ajustes. Para eso entonces el ICA me da un tiempo para que yo haga los ajustes, me vuelve a visitar. Si yo cumplí con los ajustes, como yo como productor o como empresa cumplí con los ajustes, paso a certificable, y si no, pues entonces no es certificable, se incumplen los requisitos y se entiende cerrada la solicitud hasta que haga una nueva solicitud el productor para hacer un registro. ¿Cuál es la vigencia? La vigencia es de 2 años a partir de la expedición de la resolución de certificación. Esos 2 años, antes de que se cumplan los 2 años, yo como productor debo de pedir con 60 días antes del vencimiento una solicitud de renovación y volver a adjuntar todos los registros documentales que hablamos ahorita, que la cédula, que el contrato, ¿sí? Pero con días de anticipación. Dentro de estas resoluciones puede haber modificaciones porque hubo un cambio de dueño, o porque hubo un cambio de razón social del predio, o porque hubo una modificación de especies, ¿sí? Esas modificaciones se pueden hacer y se hacen solo por el periodo restante de la certificación. Si yo tengo esa certificación por 2 años, pero hubo un cambio al año, entonces se notifica al ICA sobre el cambio y se realiza el cambio y tiene una duración de 1 año hasta que cumpla con su vigencia. Bueno, también puede estar el tema de cancelación
de esa certificación de BPA. Cancelación, ¿por qué? Porque lo solicite quien la tenía, porque el ICA, a través de su seguimiento, de sus visitas de verificación, mire o compruebe que se han incumplido con requisitos de esa certificación o de esa BPA, pues entonces puede solicitar la cancelación de esta certificación, porque se incumplió o se comprobó que hubo falsedad en la información o documentación que se aportó para esta certificación. También puede ser motivo de cancelación, o cuando se superen los límites máximos de residuos para el cultivo específico, también puede haber causal de cancelación. Y las obligaciones de esos productores, pues si yo cambio, o ese productor, o yo como productor o como empresa cambio de asistente técnico, o hay un cambio en áreas, pues debo reportarlos, debo mantener al día los requisitos de cumplimiento para estas BPA, y debo informar al ICA de las modificaciones o cambios. Bien, entonces así hemos culminado el tema del día de la sesión de hoy. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Estas son, antes de finalizar, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook, donde nos encuentran como Software Agrícola AgroWin. AgroWin, Software Agrícola. Al ingeniero Jorge Eduardo Tavares, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcela, a ti, al Software AgroWin y a todas las personas que nos acompañaron el día.